ou não é? Que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou no es. Bienvenidos a bordo, a otra noche donde no pasa nada, sobre todo en la Argentina. Todo es buen humor, placidez, un futuro venturoso. Y empezamos ya, como no hay nada, ni siquiera hablamos de la CUNSA en Estados Unidos, con una noticia de un noticiero, ni siquiera de un programa como este, periodístico, que se supone un poco más denso. Es más denso, pero por lo aburrido, no por otra razón. La noticia está referida al bono que el gobierno dijo que las empresas le tenían que dar a la CGT, a los trabajadores, en fin, a todo el mundo de 5.000 pesos. Se consagró esa novedad. Pero después resultó que los empresarios dijeron que no la iban a pagar, porque no podían, porque estaba mal, porque la recesión, porque la inflación, porque la devaluación, etcétera, etcétera. Llegaron a una especie de acuerdo y hoy la UIA, en términos generales, sacó una suerte de comunicado por el cual, como ustedes saben, los trabajadores van a recibir un bono de 5.000 pesos, pero a cuenta de futuros aumentos, que vendrán, supongo, el próximo mes. Pero esto motivó a que encontráramos una especie de video aleccionador, casi para colegio primario, por un diálogo entre la expresidente Cristina de Kirchner y su, en fin, colaborador inmediato, algunos lo llaman mayordomo, un hombre que, si ustedes tienen memoria cinematográfica, hace acordar a una película que se llamó El Sirviente, protagonizada por Dick Bogart y que en realidad fue dirigida por Joseph Losey, un gran film. Quiero que ustedes vean esta especie de montaje, porque lo real es la conversación entre Cristina y Parrilli con relación a la UIA y al concepto, fundamentalmente al concepto que la señora Cristina tenía, porque se supone que ahora ya no es así, sobre todo en época preelectoral, sobre lo que es la Unión Industrial Argentina. Ayer salió la UIA, viste, a quejarse. Pero que se vayan a la concha de su hermano. Sí, que se jodan, ¿no? Ojalá se fundan todos. Todos, sí, como sí. Guita fue el hijo de puta, porque fueron todos los que jugaron también Guita. Pero ojalá se fundan todos. ¿Sabes qué? Sí. De la UIA, ojalá se refundan todos. Y terminemos trayendo azúcar de, no sé, de Cuba o de la China o de la concha del mundo. En fin, les dije que era aleccionador. A mí lo que más siempre me interesa son las respuestas de Parrilli. Me parece que casi habrá que hacer un libro sobre la conciencia que tiene este hombre para contestarle a Cristina, porque es un manual de lo que determinadas personas que trabajan con otras personas deben hacer y sobre todo permanecer. Hablando de gente cercana a Cristina de Kirchner, me voy a referir hoy a la diputada Vallejos, que produjo el otro día una declaración insistente, tapando inclusive a otros interlocutores, referida a la inflación. Y ella aparentemente consiguió una salida mágica, un invento del dulce de leche, o como el dulce de leche, que según ella es producto de la moderna teoría económica, conocida así por sus iniciales además, explicando que la inflación no es un fenómeno monetario, diciendo que una forma como de controlar, de bombardear la inflación es emitiendo. Esto es firmando billetes, ¿no? Creo que es para el podio en una academia
Y lo que sí quiero reparar es que no es algo tan moderno. En realidad es casi parte de una suerte de idiosincrasia, de ideología que tienen algunas personas, en este caso posiblemente la señora Vallejos, porque ya en Cuba, apenas empezó la revolución, pusieron de titular del Banco Central al argentino Ernesto Guevara, quien tenía una formulación parecida, tan parecida que se encargaba de firmar los billetes que sacaban en multitud para combatir la inflación en Cuba, y eran tantos que decidió firmarlos como Che. En fin, esta mujer le produjo algún tipo de ruido a Alberto Fernández, pero no es la única. También la señora Cristina, al hablar el otro día en La Matanza, hizo algunas observaciones que verdaderamente nadie entiende cuál es el sentido proselitista de esas declaraciones. En principio, por ejemplo, dijo que había que controlar las ganancias de las empresas. Se refirió en general a las empresas que dan servicio público, que suelen ser por la propia naturaleza, algunas de ellas monopólicas. Se refirió también a las empresas que tienen relación con los artículos de primera necesidad. Esto es establecer si ganan mucho, no si ganan poco. Tampoco dijo qué hacer con esas empresas en el caso que no ganaran. Pero su problema es la ganancia de las empresas, que es la que provoca, en su declaración, la inflación. ¿Y quién va a controlar las empresas? Es la pregunta inmediata para cuando sea gobierno. Se supone que va a cumplir el sueño eterno de los sindicalistas, porque los sindicalistas siempre han exigido participar en la contaduría de las empresas. Ahí encontramos una asociación posible para entender lo que quiere la señora Cristina y lo que seguramente desean, aspiran y sueñan los propios sindicalistas. Esto es esta suerte de confiscación en las contadurías, en la contabilidad, el control, decirles lo que está bien y lo que está mal, genera un camino, el camino de lo que deben comprar, a quién le deben comprar, a quién le deben vender, que se extiende también al resto de los ciudadanos para decirles lo que deben comer, lo que deben leer, lo que deben hacer. En fin, esto es parte de una nueva situación que me parece que lo está complicando Alberto Fernández, más allá de la buena voluntad que pueden tener las personas que declaran. Porque hubo otra dama que declaró, una fiscal, que se llama Cristina Camaño, quien habló sobre la conveniencia, sobre las ideas que ella tiene en su cabeza con relación a la reforma constitucional. Hizo algunos comentarios ocasionales que motivaron que Longobardi le dijera por radio si ella vivía en un frasco, demostrando en alguna medida que ella sí vivía en un frasco. Pero lo que importa es que se mantiene, se conserva y se estimula en alguna medida la voluntad por reformar la Constitución. Se anota ella en alguna medida a Zaffaroni, se anota en alguna medida a Delía, a un cronista del interior que ha escrito y que armó algún revuelo con esto. Ella misma confiesa que integraba un grupo de 40 personas, supongo que todos especializados en derecho, que tenían la voluntad y el propósito de ver cómo le encuentran algunas reformas necesarias a la Constitución Nacional. Ustedes saben que en ese plano el candidato Fernández ya dijo una frase que no es terminante. Él simplemente dijo: no me van a convencer de modificar la Constitución. Pero aquí, y ya en este plano de las novedades declarativas, tenemos una adicional, que es la del ex titular de la Biblioteca Nacional, el señor González, quien, está hoy de moda porque propone reescribir parte de la historia de los años 70, recuperar
el criterio, el pensamiento sobre la acción armada ocurrida en esos años por parte de las formaciones especiales. Dice que ha sido mal interpretado esto en la Argentina. Extrañamente hay mucha gente que piensa que sí, que ha sido mal interpretado, pero al revés de cómo se interpreta, y que por lo tanto no se debe pedir homenajes, monumentos, en recuerdo a las formaciones especiales de la época. Pero en esta charla, en esta conversación en la cual habló el caballero González, hubo algunas observaciones que, al margen de este escándalo con los 70 redivivos, tienen mucho más interés. Él le advirtió a Alberto Fernández que no tiene que convencerse en alguna medida de que él es la primera figura futura del gobierno nacional, que él se debe a Cristina de Kirchner, que Cristina de Kirchner no va a ocupar un plano secundario. Y observó y dio un detalle que vale la pena tomar en cuenta. Él dijo que cree, primero, en este estado de movilización perpetua que proponen algunas organizaciones sociales, pero simultáneamente dijo que él cree en la calle. Esto es, a ver si Alberto Fernández lo entiende, y si lo entendemos todos, que si hay cuestiones que no satisfacen a la doctora, si no lo satisfacen a él o a sus grupos, bueno, la calle está para pedir, reclamar y cambiar la decisión que pueda tomar, en todo caso, Fernández. Ella, dijo él, no va a ser una mera vicepresidente. Curiosamente, les voy a decir que González es un invento de Fernández, porque Alberto Fernández en su momento fue el que en alguna medida le dio aire a esta organización Carta Abierta que supo presidir González. Néstor Kirchner nunca le interesaba porque ni siquiera le interesaba la charla con determinados intelectuales. Creo que eligió 2 o 3 en su vida. Pero fue Fernández el que introdujo Carta Abierta en el relato, en el nuevo relato del kirchnerismo. Digamos que no sé si le paga bien. Me detengo un segundo porque ya que estoy con el peronismo, quiero pasarles una marcha que escuché ayer y que el director quiero que me pase ya. Yo soy así, yo soy un peronista desde que nací. Los días más felices fueron junto a Elisa, fueron junto a Perón, con el pueblo en la plaza por la liberación. Me importa una mierda, la torta cambió, los putos radicales, los chetos de pro. A Cristina la vamos a bancar, el movimiento no va a traicionar. A mí me sorprende algo del peronismo, de la historia casi del peronismo. Todos estos muchachos que cantaban sus años felices con Evita, no habían nacido. ¿Cuáles fueron sus años felices? Hablan de sus años felices con Perón. Tampoco estaban con Perón. Tampoco vivieron. Y uno recuerda las inscripciones en las calles que dice Perón vive. Y ahora han agregado un nuevo protagonista. Ponen Néstor Kirchner vive. Me parece que casi es una cuestión psicológica esto de, casi espiritista también, ¿no? De tener vivos a las personas que ellos quieren o admiran, aunque estén muertos. Voy a pasar ahora a un capítulo casi corporativo, que tiene que ver con el periodista Santoro, que como ustedes saben trabaja en Clarín, que tuvo una serie de episodios, tiene un conflicto con el juez Ramos Padilla, que él le imputó o intenta probar que tenía algún tipo de conexión, que tenía una conexión, pero que esa conexión apuntaba a coaccionar a algunas de las personas que entrevistaba en sus notas y en alguna medida también a extorsionarlas. Por supuesto,
esto está en un trámite, ha causado un gran revuelo en toda la prensa escrita y no escrita, pero hay un detalle que se le escapó a Ramos Padilla y que yo quiero recordar, porque Santoro, en esta especie de situación tan particular que tenía con este señor D'Alessio, cuya actividad realmente nadie alcanza a conocer o a saber, porque tenía como varias identidades propias y algunas un poco deleznables. En otra época Santoro escribió también, no solo notas, escribió libros. Y escribió libros en alguna medida orientados contra algunas personas de la justicia, porque la mayor parte de la carrera de Santoro está dedicada al tema judicial. Ahora fíjense que uno de los libros, por lo menos que me acuerdo, apuntaba contra algunos de los jueces que alguno está todavía en actividad. ¿Y quién era la fuente que nutría a Santoro? ¿Quién era además casi el que escribía? Y si no escribía, por lo menos le daba fuerza con textura y galladura al artículo contra determinados jueces, era Alberto Fernández. Ahora, por eso va a haber que acusarlo a Santoro y a Alberto Fernández por coaccionar, por extorsionar jueces. Me parece que eso, no sé si lo va a resolver el doctor Ramos Padilla. Me quedan infinidad de temas. El principal es la gran preocupación que hay hoy en el sector empresario por la creación de 4 impuestos que circulan a aplicar por el gobierno de los Fernández. Uno está relacionado con el aumento de la alícuota de bienes personales, otro está relacionado con una suerte de castigo a las personas que blanquearon dinero. En fin, hoy está todo el mundo, digamos, del círculo rojo, pensando en esta alternativa. Este es un país donde se dice que la presión impositiva es brutal, pero ahora se le van a incorporar más impuestos y como siempre lo que va a ocurrir es que la clase media no va a poder evadir, pero las grandes fortunas casi seguramente tienen todo resuelto. Me quedan temas del fútbol, me quedan otros temas, algunas novedades, pero lo vamos a dejar por un rato, porque quiero anticiparles la reunión que vamos a tener, la entrevista que vamos a tener con nuestro primer invitado, que es el profesor, el economista Juan Carlos de Pablo, que tendrá que hablar sobre estas últimas cuestiones de la inflación, de la emisión libre y gratuita. Después vamos a tener a otro invitado que es Fernando Sánchez, un hombre del corazón de la doctora Carrió, que hoy aparentemente está un poco apagada. Pero bueno, él nos va a decir si está apagada, encendida, y nos va a decir además qué piensa él sobre todo esto, en el cual su tema principal o uno de sus temas principales es la corrupción. Con denunciar la corrupción no le ha servido a Macri para ganar las elecciones. Pero me parece que el tema de la corrupción lo va a terminar afectando al propio Macri. Y por último, a un señor que sospecho que va a hablar sobre las declaraciones de González y sobre las declaraciones de Cristina, un abogado que lo invitamos porque está el anteproyecto del Código Procesal, pero la verdad que no. ¿Ustedes tienen ganas de hablar del Código Procesal? Yo no. A él le vamos a preguntar de otras cosas a Alejandro Fargosi. En un minuto con Juan Carlos de Pablo.